Todas las personas tenemos nuestra propia historia. Imaginemos que queremos conocer la tuya. En ella, tú eres el protagonista, y tus decisiones marcarán el curso de esa historia, sin olvidar que tanto las personas de tu entorno, de tu barrio, o la ciudad donde vives, influyen directamente en tu vida. En este sentido, es fácil comprender que lo que tú vives, piensas y sientes siempre va a ser distinto de lo que vivieron, pensaron y sintieron tus abuelos, porque la manera de vivir, de los hombres y de las mujeres, va cambiando a lo largo del tiempo, y cambia porque las condiciones de vida son distintas. Así, definimos historia como la disciplina que estudia la vida del ser humano a lo largo del tiempo, intentando explicar todos aquellos aspectos que han influido en su evolución. Los historiadores son los detectives que investigan el pasado buscando respuestas que nos ayuden a comprender mejor el presente. El ser humano es el protagonista de la historia, pero no debe ser estudiado como individuo aislado sino dentro del marco de la sociedad de la que forma parte, que a su vez puede pertenecer a diferentes culturas o civilizaciones. En este sentido, recordarás que, al hablar de tu historia personal, hemos explicado que las personas no crecemos como individuos aislados sino en constante relación con los demás o lo que es lo mismo, vivimos en sociedad. ¿Cómo podemos saber cómo vivían nuestros antepasados? Para lograr este objetivo, los historiadores utilizan todo el material que aporte información sobre el hecho histórico que se quiera estudiar. Así, como si de un inmenso puzzle se tratase, la misión del historiador es conseguir el mayor número de piezas que le ayuden a reconstruir la historia de la manera más fiel posible. Estas piezas son lo que técnicamente denominamos fuentes históricas, es decir, los documentos, objetos o testimonios que nos transmiten el conocimiento, total o parcial, de hechos del pasado. Hay diferentes clasificaciones de las fuentes. Una de ellas consiste en distinguir entre fuentes directas y fuentes indirectas. Las primeras nos transmiten información histórica sin necesidad de intermediarios, mientras que en las segundas sí los hay, y la persona que expone los hechos introduce elementos de interpretación. Dependiendo de la época concreta que vayamos a estudiar dispondremos de más o menos fuentes. Así, para estudiar el siglo XX sabemos el enorme valor que tienen la prensa o el cine como fuente histórica, pero es imposible utilizar estas fuentes para el conocimiento de otros períodos históricos en los que todavía no existían. Por ejemplo, es posible que en casa dispongas de una imagen, ecografía, de cuando estabas en el vientre de tu madre para ilustrar tu propia historia. En cambio, es imposible que tus padres pudieran hacer lo mismo. Sencillamente, la aparición de nuevas técnicas permite utilizar nuevas fuentes. En este sentido, los historiadores disponen de un limitado número de fuentes directas para el estudio de épocas antiguas. Por ejemplo, las fuentes para el estudio de la prehistoria son restos materiales encontrados en los yacimientos, cerámica, armas, construcciones, fósiles, etc. A partir de la aparición de la escritura, la documentación escrita será la principal fuente de información de la historia. En la actualidad, las fuentes gráficas, el cine, la televisión y la fotografía, se han convertido en herramientas imprescindibles para el historiador. Si preguntaras a tus abuelos o a tus padres cómo se divertían a tu edad o qué transportes utilizaban, seguramente obtendrías respuestas muy distintas. El propio paso de los años implica cambios esenciales que se analizan mejor cuanto mayor es la distancia en el tiempo. La noción de tiempo, es decir, la localización de los hechos en un periodo concreto, es uno de los ejes fundamentales de la historia. Para comprender por qué tu abuelo o tu bisabuelo se trasladaban habitualmente a pie o en bicicleta, es imprescindible analizar el contexto histórico en el que han vivido. Para situar un momento concreto en el tiempo empleamos la cronología, que utiliza diferentes unidades: año, 365 días, lustro, 5 años, década, 10 años, siglo, 100 años, y milenio, 1000 años. Diferentes acontecimientos históricos han servido a lo largo de la historia como referencia cronológica. En la antigüedad se tomaron como marcadores temporales la era de las Olimpiadas, situada en el 23 antes de la fundación de Roma, o la propia fundación de Roma, 753 a.C. En Europa y en los países de cultura occidental, el punto de referencia es el nacimiento de Cristo. De esta manera, los hechos acontecidos antes de esta fecha se citan como AC, antes de Cristo, y los que sucedieron después, DC, después de Cristo. Otras culturas utilizan otros puntos de referencia. Los musulmanes utilizan el año en que Mahoma huyó de la Meca a Medina, y que ellos consideran año 1. Para nosotros es el año 622 después de Cristo. Tan importante como la cronología, es conocer el otro eje fundamental de la historia, el espacio.
Recordando los ejemplos que te propusimos anteriormente, los transportes que utilizaron o cómo se divertían tus padres o tus abuelos serán distintos si vivían en una gran ciudad o en un pueblo, en Egipto o en Noruega. Así pues, recuerda que la comprensión de la historia siempre requiere determinar cuándo y dónde se desarrollan los hechos, el tiempo y el espacio. Desde el punto de vista de la cronología y para facilitar el estudio del pasado, los historiadores han dividido la historia de la humanidad en períodos, llamados edades, que no tienen una fecha clara de inicio o final, y del que los hombres y las mujeres que los vivieron no fueron conscientes, pero que sirven de referencia para clasificar los hechos históricos. Esta división se estableció en Europa el siglo XIX, tomando como referencia 4 hechos que se consideran fundamentales, clasificación que es aceptada de manera convencional por todos los historiadores del mundo: la aparición de la escritura, en el año 3000 a.C., donde se encontraron los primeros restos de escritura en Mesopotamia; la caída del Imperio Romano, en el año 476; el descubrimiento de América, en el año 1492, o la toma de Constantinopla por los turcos, en el año 1453; la toma de la Bastilla, durante la Revolución Francesa, en el año 1789. Estos cortes cronológicos son aproximados pero nos sirven de referencia para hablar de las distintas edades de la historia. ¿Sabías que la palabra cronología está asociada al dios griego Cronos, el dios del tiempo? Dice la leyenda que devoraba a sus hijos tan pronto como nacían porque le habían predicho que sería vencido por uno de ellos. Nuestro calendario actual proviene del calendario que Julio César adoptó de los egipcios y que fue reformado por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI. Los años los escribimos en cifras arábigas 1, 2, 3 y los siglos los escribimos en cifras romanas I, 2 y V. Y acabamos con un poco de vocabulario. La historiografía es el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. La historiografía moderna persigue un estudio objetivo de la historia. La civilización es todo aquello que el ser humano adquiere cuando es miembro de una sociedad: el conocimiento, el arte, la moral, el derecho, las creencias, las costumbres, etc. Y por último, el contexto histórico es el entorno físico, social y económico o político en el cual se desarrolla un hecho histórico, es, por tanto, el escenario en el que se desarrolla ese hecho. Finalmente, vamos a recordar las ideas fundamentales de lo que hemos explicado en este capítulo. Hemos definido a la historia como la disciplina que estudia la vida del ser humano a lo largo del tiempo, intentando explicar todos aquellos aspectos que han influido en su evolución. Esa evolución está definida por el contexto histórico, que es el entorno físico, social y económico o político en el cual se desarrolla un hecho histórico. Las civilizaciones o culturas se definen como todo aquello que el ser humano adquiere cuando es miembro de una sociedad: el conocimiento, el arte, la moral, el derecho, las creencias, las costumbres, etc. Todo esto es lo que estudian los historiadores, que actúan como detectives del pasado mediante el estudio de las fuentes históricas. Hemos dividido a estas en 2 grupos de fuentes: las primarias, que nos transmiten información histórica sin necesidad de intermediarios, y las fuentes secundarias o indirectas, en las que influyen terceras personas que introducen elementos de interpretación personal de los hechos sucedidos. Para organizar el estudio de toda la historia, los historiadores han dividido el tiempo en edades históricas: prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.